Esker mile konbidatzeatikan. Hori, esan bezala, duela ja bizpairu hilabete badaramagu kanpaina batekin aurrera, eta izan ere HTren aurkako eta trenaren aldeko hainbat nafar plataformak ari gara kanpaina hau aurrera eramaten, alegia nafar kolektibo politiko, sindikal, sozial, kultural eta kirol mundukoi zuzenduta, nolabait HTaren aurkakotasuna adieraz dezaten. Hori dela eta atxikimendu kanpaina bat hasi ginen, ja duela hilabete batzuk eta hola, eta hemen kolektiboren bat edo oraindikan badao atxikimenduik eman ez duena, oraindikan badu aukera ekainaren 9an izango da bukaera, kanpaina honen bukaera, eta ekitaldi batekin amaiera emango diogu kanpaina honi, alegia. Ekainaren 13an larunbatarekin Burgo plazan konbidatuta zaudete Nafarroko kolektibo guziak, HTren aurkako kolektibo guziak edo atxikimendu eman duzuen kolektibo guziak. Agertu behar da lehenago, 11:30 emango dizkizuegu adierazgarri batzuk, baina zuek kolektibo guztiek ekarri behar duzue zuen nolabait adierazgarria edo baita ere. Orduan, ekitaldi polita izango da, izango dira hainbat kultur taldeek eta hola animatuko dutena ekitaldia eta denak konbidatuta zaudete. Como os decía en euskera, ya llevamos unos meses diferentes colectivos navarros en contra del tren de alta velocidad y a favor del tren. Estamos llevando en común una campaña de rechazo al TAV dirigida a diferentes colectivos navarros del área de colectivos políticos, sindicales, sociales, culturales y deportivos, para que en base a un manifiesto anti-TAV que manifiesten su rechazo por medio de adhesiones. Si hay algún colectivo que está aquí presente que todavía no ha dado su adhesión y quiere darla, todavía estáis a tiempo hasta el día 9, que recogeremos ya todas las adhesiones. Para acabar la campaña haremos un acto en la Plaza de los Burgos el próximo sábado 13, en el que se reflejará la pluralidad y la, de forma colorida, esta pluralidad en contra del TAV de colectivos navarros. Habrá diferentes actuaciones musicales, etcétera, y entonces os animamos a participar. Los colectivos que han manifestado su rechazo tenéis que aparecer media hora antes, a las 11:30, porque, más o menos para colocarse en las gradas os daremos un distintivo anti-TAV y luego cada colectivo tiene que llevar también su distintivo de identificación del grupo, una bandera o un logo o una pequeña pancarta, etcétera. Entonces, sin más, invitaros a participar y esker mile. Aupa, aurrera.